Esta semana, en Con Pipas de la Fresca, aprenderemos mucho del mundo animal con Adrián Conde, veterinario y etólogo clínico, y hablaremos también de toda la desinformación que hay al respecto con nuestras mascotas. Bueno, muy buenos días, tardes, noches, depende de cuando estéis escuchando. Bienvenidos a otro podcast más de Con Pipas de la Fresca. Hoy tengo el placer de tener de invitado, además en persona, pero invitado en persona, Adrián Conde, que es veterinario integrativo, etólogo clínico, escritor, creador de contenidos, kiwi de España y sex symbol. Bienvenido, Adri, por aquí al podcast. Muchísimas gracias. Oye, vaya súper presentación. Creo que no me han presentado tan bien hasta ahora, ¿eh? Podría seguir, pero es que si no, no da tiempo a tantas cosas. Ocupamos todo el podcast, es decir, todo lo que haces y más. Bueno, primero, muchas gracias por aceptar el estar aquí y demás. Hablaremos de muchas cosas de animales. Al final es un tema que... Bueno, pues que nos toca muy de cerca a ti por profesión y además también por tutor, y a mí la verdad que por tutor. Y empezar un poco qué es veterinario integrativo y etólogo clínico, porque creo que hay mucha gente que no conoce estos términos tan específicos. Vale, lo de veterinario integrativo hace un poco referencia a integrar diferentes tratamientos y diferentes modalidades para que nuestros pacientes progresen y mejoren. Es decir, un veterinario integrativo, vamos a poner un ejemplo, la desparasitación sistematizada de dar la pastilla para desparasitar, ¿no? No es lo más correcto eso, es lo más rápido y lo que se suele hacer. Lo más correcto sería mirar con un examen, ¿hay parásitos o no hay parásitos? Y en función de eso aplicar un tratamiento o no aplicarlo, ¿no? Entonces, al final, la medicina integrativa lo que intenta entender también un poco es a que el animal es un todo, con sus emociones, etcétera, por lo cual no podemos quedarnos únicamente con un síntoma y tratarlo, sino que vamos a tratar ese síntoma, pero ver también de qué forma lo hacemos para que el animal lo pase lo mejor posible, en cuanto al manejo, en cuanto a cómo lo tratamos, etcétera. Solemos ser un poco también menos invasivos en cuanto a fármacos y medicamentos, que eso no quiere decir que si no se tengan que utilizar, los utilizaremos, pero tenemos otras herramientas como la alimentación, como ciertos suplementos, etcétera, que nos pueden ayudar para ciertos casos y sería suficiente y podemos prescindir de algunos fármacos. Es un poco de idea general, sería lo que sería el veterinario integrativo. La etología clínica al final estudia el comportamiento, la etología como tal estudia el comportamiento de los animales, ¿no? Un etólogo clínico que actualmente en veterinarios se está dejando de utilizar tanto el término de etólogo clínico y se está pasando a utilizar más el término medicina del comportamiento. ¿Vale? Yo lo digo un poco... Psicólogo canino. Claro, yo lo digo un poco para que se entienda y no es comparable por años de estudio y todo esto, pero es una mezcla entre psicología y psiquiatría. Es decir, hay animales que tienen problemas de conducta que además de la parte psicológica y conductual y en los cambios de manejo, las pautas y todo esto, van a precisar también de a veces psicofármacos en función del problema. Por lo cual, eso obviamente tiene que estar un veterinario detrás para poder prescribir esa medicación y saber qué medicación estás dando, ¿no? Entonces, para que se entienda de forma muy rápida, y repito que no quiero que se malinterprete y decir que somos como un psicólogo y psiquiatra, pero integra estas dos ramas, por decirlo de alguna manera, de la parte conductual, pero cuando es necesario también la comprensión de esos trastornos, esos problemas conductuales desde el punto de vista más médico y, si es necesario en muchos casos, aplicar medicación, que en muchos casos sí que lo es, a veces de forma temporal y a veces de forma crónica, exactamente igual que las personas. De hecho, son fármacos que suelen utilizarse también en personas muchas veces. Perfecto, yo creo que ha quedado claro ya la gente que no sepa lo que es. Y además me pasa mucho porque yo cuando, bueno, Tara es paciente tuya, y cuando yo decía que yo había cogido un etólogo de más, nadie, o sea, es que nadie me sabía decir. ¿Qué? Sí, o sea, nadie sabía decirme qué, o sea, qué era eso, en plan, pero ¿qué has hecho con la perra? Y decía, digo, no, tan, o sea, al final lo que decía, que es algo más común, para que lo entendiera, es como que un psicólogo, pues el tema de comportamiento, al final yo como tutor nuevo quiero hacerlo bien y... Yo creo que se entiende, por eso utilizo ese ejemplo, aunque no sea exactamente así, pero creo que se entiende muy bien cuando dices es un especialista que une la psicología y la psiquiatría para tratar esos problemas de conducta. Al final la gente tiene como muy integrado el adiestrador canino, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero ni siquiera sabe lo que hace un adiestrador o un educador o etcétera. Pero al final una de las cosas malas es que todo el mundo, más me pasó teniendo perro, todo el mundo sabe hacer todo. O sea, todo el mundo te va a decir lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, sin tener ni idea, pues como todo en la vida.
Y luego al final, muchas de las cosas que, por ejemplo, tú me decías de hacer, yo cuando lo explicaba, dice, no, esto se arregla de otra manera. Es que esto si tú le tal, y siempre vamos a la parte negativa, que es a lo físico, por así decirlo, al castigo, a lo malo, cuando lo que se enseña es a enseñarle con cosas positivas y no con lo negativo, que es un poco que puede crear traumas, miedo y todo eso. Yo creo que esto es fácilmente entendible para la gente que ha ido a terapia psicológica para ellos mismos. Yo, por ejemplo, al final el psicólogo lo que intenta enseñarte es herramientas para que tú mejores y lidies con esos problemas o eso que te está sobrepasando en ese momento. Nosotros con los problemas conductuales de los animales pretendemos hacer lo mismo, es que no queremos ponerlo en parche al problema, queremos darle herramientas al animal para que poco a poco vaya él mismo gestionando las situaciones. Si esas herramientas se quedan cortas, se probarán otras, y si no, en muchos casos lo que te decía, a lo mejor es necesaria una ayuda concreta de medicación para ayudarle, porque los casos son muy variopintos, y de hecho un animal depende ya de cómo haya sido la gestación de su madre, cómo se haya criado y todo esto, eso va a ser un factor de riesgo para desarrollar ciertos problemas conductuales, inseguridades, ansiedad por separación, miedos, etc. Entonces, ya no es solo los aprendizajes que ha tenido el animal a lo largo de su vida, igual que nosotros, la forma en la que aprendemos a hacer las cosas, sino que muchas veces de base hay unos problemas. Entonces, si tú no das herramientas y gestión, es que no tiene sentido aplicar un castigo. Lo que pasa es que al final la televisión también, con el tema de educación canina, ha hecho muchísimo daño en dar una visión irreal de cómo se ayuda a un perro con problemas de conducta. O sea, no puedes ayudar a un animal castigándole y pegándole. Es que no tiene sentido ninguno. Y el problema es que en esos programas de televisión hay un cambio de actitud inicial por parte del animal, muchas veces porque es un animal que no tenía una estructura de normas en la casa, no tenía un buen vínculo, lo que fuera. Entonces, esa rotura de patrón hace que inicialmente haya un cambio, pero el problema de esos programas es que tú nunca ves qué consecuencias a medio y largo plazo derivan esas herramientas y esas terapias. Pero luego también pasa mucho, o sea, hablando de animales, que dices tus programas, al final yo creo que si se actúa así con los animales es porque, por desgracia, se actúa así con los humanos. Al final, los tiempos cambian, pero de siempre te han dicho que para que un niño tal, darle un cachete y que para de llorar y no sé qué. Al final creo que se ha trasladado un poco el cómo tratar a niños, o por así decirlo, no maltrato, pero al final, oye, una cachetada, no sé qué, a los animales. Y al final un poco también lo que generación, y que todo es aprender y que todo va evolucionando y es más fácil. Y porque el estudio al final de los comportamientos animales, o sea, todo lo que es la etología, es una ciencia relativamente nueva, por lo cual al final la ciencia va avanzando poco a poco y tenemos descubrimientos. Hasta hace relativamente poco no teníamos dicho por la ciencia el tema de que los animales tuvieran emociones, sistema emocional y todo esto. Ahora sí que lo sabemos. Por lo cual sabemos obviamente que el hecho de que tú actúes de determinada manera puede hacer que tu perro te tenga miedo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final es un poco que la gente que no quiere esa opción le da igual la de estudios que haya y que avalen que un animal tiene emociones y sentimientos, etcétera, ¿no? Pero es verdad que de cara, sobre todo desde el punto de vista profesional, que los veterinarios también aquí tenemos que hacer refrescar los conocimientos en cuanto a conducta a muchísimos compañeros que no se dedican a ello y siguen dando mensajes obsoletos sobre el tema conductual y de no, pues es que hace esto porque te quiere dominar o hace esto porque tal, ¿no? O sea, también hay una parte de responsabilidad propia dentro del propio sector. Bueno, dejando eso, el veterinario es verdad que es una de las opciones, yo creo que todo niño quería ser de mayor, toda persona que le gustaba los animales era como de mayor quiero ser veterinario, hombre, no sé qué, pero veterinario es una de las opciones que siempre más ha habido. Sí. Tú lo elegiste, tú seguiste tu pasión. ¿A día de hoy te arrepientes de haber tomado esa decisión por el tema de cómo está actualmente el tema del tema profesional en España, el tema de veterinario? ¿Te arrepientes de esa manera? No por el tema de que no quieres ayudar a los animales, sino por la parte de pues, salidas o profesión y todo. O condiciones, sí. Efectivamente, o sea, creo que es como una de las profesiones que de pequeño quiere todo el mundo, luego obviamente se va cambiando. Si me arrepiento o no, pues según el día, supongo un poco como todos, ¿no? O sea, lo que pasa es que sí que es verdad que el hecho de yo haber escogido un camino diferente al resto, haber tenido que, de forma autodidacta, aprender muchos temas sobre empresa, marketing y todo esto, es verdad que he descubierto que hay otros sectores que me apasionan y me gustan muchísimo y que a lo mejor, de yo conocer estas alternativas en el momento de tomar mi decisión, a lo mejor hubiera escogido otro camino. El problema creo que, a pesar de
la cantidad de novedades en cuanto a estudios que hay hoy en día sigue siendo como muy sota, caballo y rey. Las típicas profesiones, ¿no? Pues medicina, abogado, no sé. O sea, es como, esas todo el mundo las tiene claras. Pero, jolín, es que hoy en día hay hasta formación profesional de videojuegos. O sea, hay muchísimas cosas diferentes que hace 10 años no existían como formación. El mercado y el mundo cambia y se requieren nuevas profesiones. Y yo creo que falta información. O sea, falta información a las personas que tienen que tomar la decisión de sus estudios, de a lo mejor otras nuevas profesiones, ¿no? O sea, hoy en día, por ejemplo, es hasta un nuevo trabajo el hecho de que tú contrates a una persona para que te gestione los anuncios de Instagram y Facebook para atraer clientes a tu empresa, y eso es el trabajo que hace esa persona constantemente. Claro, hace 10 años eso era impensable que se pudiera establecer como un trabajo el hecho de alguien que te programa los anuncios, te analiza las métricas y te arrastra clientes potenciales a tu negocio, ¿no? Pues eso es un ejemplo de la cantidad de opciones que hay. Y seguimos también muy con el tema de la titulitis, ¿no? Que parece que si no tienes un título universitario, hemos pasado de que nuestros padres, la mayoría de ellos, no accedieron a una carrera por diversas condiciones. Ellos nos hicieron mucho hincapié en ves a la universidad, estudia, ves a la universidad, estudia. Pero es que se puede estudiar mucho sin ir a la universidad y se puede aprender mucho sin ir a la universidad. Entonces, bueno, hay días que me arrepiento, días que no. Es cierto que el sector veterinaria, desde un punto de vista como contratado y sobre todo en diferentes puntos del sector, porque tiene muchísimas salidas, ¿no? Pero en clínica de pequeños, las condiciones de una clínica veterinaria, aunque la gente se piensa que los veterinarios se forran, un veterinario contratado, o sea, cobra una miseria. De hecho, es que ni siquiera teníamos convenio colectivo de veterinaria hasta hace, creo que salió en la pandemia, el primer convenio. Hasta ahora nos regíamos por el Estatuto de los Trabajadores General. Pero lo habitual en una clínica de pequeños es que tú estés de guardia y no cobres nocturnidad. O sea, muchos trapicheos que hacen que tengas un sueldo, sí, bajo para toda la formación que llevas detrás. Por eso a lo mejor tú decides dejar el trabajo de campo, por así decirlo, y centrarte más en un mundo online creaste un mundo animaloide, que tienes al final tus personas especialistas en la parte etológica, en la parte de nutrición también, y a lo mejor por eso te decidiste abrir nuevos caminos, viendo que el que estabas haciendo no tenía mucha salida, no tenía muchos beneficios en ese momento de lo que estás diciendo ahora. Fue un poco sobre la marcha también, ¿eh? O sea, quiero decir, tampoco desde un inicio yo pensé que Adrián Condebet actualmente llegaría donde está ahora cuando empecé hace 6 años en redes sociales. Entonces fue un poco sobre la marcha. Yo no pensaba nunca que sería mi trabajo principal el crear contenido en las redes sociales sobre el tema de veterinaria, sino que al principio fue más una ayuda. Lo que pasa es que he encontrado actualmente un punto de algo que me gusta, que puedo aportar, que puedo ayudar y al mismo tiempo generar ingresos y ganarme la vida con ello, ¿no? Que al final creo que es lo que todo el mundo queremos, generar ingresos con algo que te guste y que aporte a los demás. ¿Volverías a esa parte más práctica? No. No. Ni compaginando a lo mejor... El problema es que, y más en mi caso con comportamiento y con temas de nutrición también, cuando estuve aquí en Valencia el primer año tuve consultorio veterinario especializado pues en temas de nutrición y todo esto. Al final el problema es que te llegaban casos muy complejos, casos de gente ya desesperada, que había probado medicaciones, piensos, esto y lo otro, entonces acudía a ti también un poco, muchos por desesperación. Entonces son casos que requieren mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha salud mental por tu parte. Claro, yo que soy una persona que hago 20.000 cosas a la vez y me gusta hacerlas todas bien, el problema es que llegó un punto que yo no podía dedicarle todo el tiempo que quería a los casos de los pacientes. Entonces llegó un punto, como todo en la vida, que tienes que elegir, que hay cosas que tienes que dejar de lado por mucho que te gusten. Y en ese caso yo dije, mira, ahora mismo, sinceramente, lo que menos me compensa tiempo, esfuerzo, retribución, es la consulta. Me lo paso muy bien, me hace muy feliz ayudar a la gente cuando damos con la tecla de las cosas y tengo anécdotas guardadas de cambios de animales y todo esto de ese año aquí, pero yo no le puedo dedicar todo el tiempo que me gustaría a los casos, entonces prefiero no hacerlos. Entonces centré mis esfuerzos en todo lo otro, porque claro, al final dedicaba esfuerzos a la consulta y tiempo, entonces yo podía crear menos contenido, podía hacer menos cosas, sí, y al final actualmente me encuentro en un momento que soy una persona joven, me gustan las redes sociales, está la comunidad animaloide ahí que responde muy bien y le gusta mucho el contenido, pues es como, jolín, ¿por qué voy a dejar de hacer eso si ahora mismo está funcionando tanto para mí como para el resto de personas? Entonces tuve que tomar la decisión y en ese momento dije, pues fuera consulta. Y ahora que, o sea, bueno, cambiando un poco de tema, estamos en épocas de elección, hemos tenido ahora dos elecciones, tenemos el mes que viene otras elecciones,
falta mucho a nivel de leyes. Se avanza muy poco a poco sobre leyes de bienestar animal. Creo que queda muchísimo. ¿Qué es lo que tú dirías ahora mismo si tuvieras delante a estos políticos que mañana que van a hacer sus elecciones? ¿Qué es lo que dirías que hace falta urgentemente para lo que es un bienestar animal a nivel de leyes? Urgentemente 2 cosas. Bueno, 3. La primera, que dejen de proponer medidas utópicas en torno al tema de los animales. Cuando hablo de medidas utópicas, hablo de que queda muy guay como partido político decir que quieres construir veterinarios públicos, hospitales veterinarios públicos para los animales, pero esto actualmente es una utopía. Y más teniendo en cuenta cómo está nuestra propia sanidad, o sea, el construir un sistema de salud público para animales que, ojo, si es que me parece genial, o sea, y de verdad, los veterinarios firmaríamos todos por no tener que tener esas peleas con el tema económico y de trabajar con una medicina privada. Pero es una utopía. Y en cambio, hay otras medidas que podrían hacer y que son mucho más reales. La primera, bajar el IVA de veterinaria. O sea, tenemos un IVA del 21%, cosa que ningún otro servicio sanitario o producto sanitario lo tiene. O sea, ¿qué sentido tiene? Por eso cuando decimos tener un animal es un lujo, porque es que tienes el IVA al máximo %. Entonces, también mucha gente dice, bueno, ¿esto repercutiría en una disminución de precios a las clínicas? Depende. A lo mejor ha sido la clínica la que ha estado asumiendo ese dinero para no cobrártelo a ti y lo están poniendo ellos en su bolsillo, entonces no repercutirá. Pero desde luego, eso sería una medida mucho más real y mucho más necesaria, y para demostrar que realmente hay una intención real de incluir a nuestros animales dentro de la sociedad, que es la reducción del IVA y que deje de ser un IVA del 21%. Y el segundo, facilitar que de verdad la vida sea mucho más dog-friendly o pet-friendly a la hora de poder ir con tu perro a la playa, poder alquilar un piso con tu perro o tu gato. Todo esto es una odisea. Entonces, quiero decir, ¿qué medidas quieres proponer utópicas como un hospital público cuando te cuesta horrores encontrar un piso cuando tienes un perro o un gato, o cuando quieres ir a la playa y tienes una playa para perros cada X playas, ¿no? Entonces, quiero decir, creo que hace falta una sociedad real, mucho más dog-friendly, pero de verdad, no de pegatina. Y más ahora que, o sea, hay muchos sitios que tenemos más animales que niños actualmente. Y Valencia justamente es una ciudad que tiene muchísimos animales, muchísimos perros, muchos. Entonces, quiero decir, no sé, el otro día creo que fue... Ay, es que ahora no quiero equivocarme de político. Creo que era de Compromís, creo de aquí de Valencia, que hablaba que querían hacer un cementerio de mascotas. Sí, ¿vale? Lo leí. Creo que sí que era de No sé de qué, pero sí que vi en Valencia que era eso. Que repito, me parece guay, ¿no? O sea, yo no siento la muerte de esta manera, entonces no necesito un sitio para visitar a un familiar o quien sea, y en este caso mi perra sería un familiar. Pero al final lo que decía, ostras, a lo mejor creo que sería mucho más interesante que los perros pudieran acceder a las playas en Valencia, que los perros pudieran acceder a muchos más sitios en Valencia, al metro, a mucho transporte, ¿no? Eso realmente sería decirte, eres dog friendly, no el hecho de que me hagas, que repito, está bien, el hecho de que crees un cementerio para mascotas. Y además es que, aparte de lo que dices del metro, yo que he vivido en Madrid, creo que Valencia, y mira que Valencia es muy moderna, por ahora. Valencia es moderna, pero no moderna. Pero es la única ciudad de España donde creo que no puedes meter animales en el metro. Es más, yo pensaba que sí, porque en Madrid yo he vivido y mis perros, en Barcelona se puede, y de las grandes ciudades, Valencia aún no se puede. Y obviamente, aunque nos guste más o menos, eso implica que tiene que haber una serie de restricciones a la hora de poder acceder, ¿no? Pues como en Barcelona, es el bazar, que si no sé qué. Ok, perfecto. Pero quiero decir, pero al menos tienes la posibilidad, porque es que si no, te ves totalmente limitado para desplazarte con tu animal, tienes que desplazarte relativamente lejos. O tienes un coche, o eres piel. O sea, es que es así, no hay más. Entonces quiero decir, jolín, hay ciertas medidas que creo que quedan muy guay de cara a la galería, y es que aquí hablo de partidos políticos en general, pero creo que hay otras medidas mucho más reales como las que te decía. Facilitar el que vayan en transporte público, facilitar el acceso a las playas, facilitar muchas más cosas de las ciudades, antes que ponernos a hablar de crear un sistema público de sanidad animal. Que estaría bien, pero que empezar por paso por paso. Decías, no primero crear un cementerio de animales, que está bien, cuando hay otras cosas delante que son más importantes o más necesarias. Y de más uso del día a día, porque al final lo que te decías, tú tienes que mover con tu animal por lo que sea a un sitio X, es que estás limitado. O tienes un perrito pequeño de 3 kilos que te lo puedes meter en una mochila, muy malas, o estás limitado. No, y además, ahora que se está avanzando un poco, por ejemplo, el tema del AVE, además lo vi el otro día, que era Madrid-Barcelona y Madrid-Marbella ha abierto ahora.
más de 15 kilos. Como yo, por ejemplo, que tengo una perla que pesa más de 15 kilos, es imposible, o sea. Estaban haciendo, creo que estaban haciendo pruebas de viajes esto con... Sí, o sea, ya hay, pero era solo Barcelona y ahora lo vi otro día porque miré a ver si ya habían abierto Valencia-Madrid y nos ha abierto Madrid-Marbella. Que va poco a poco, pero al final es que no por ser un perro de 15 kilos va a ser peor que un perro de 3 kilos, que a lo mejor son peores en esto. Otra de las cosas que tú, por ejemplo, defiendes mucho y que yo he conocido gracias a ti, y es algo que hablas en tus libros, es la dieta natural como la dieta BARF. Que bueno, para la gente que no lo sepa, ahora lo explicarás. ¿Por qué este tipo de dieta, no sé si es porque a lo mejor es más nuevo y demás, es tan desconocido para la gente? Porque es verdad que ni un veterinario he escuchado que me diga esto, o en mi familia siempre ha habido perros, no he visto mucho a nivel de tiendas, no he visto mucho por redes, o sea, no es algo que sea muy abierto, pero que es algo que existe, que está ahí, que tiene sus ventajas y beneficios, y que además que tú has explicado, que es que podéis leerlo en su libro, en sus webinars y todo eso, que te quedas loco en el sentido de con tan poco todo lo que consigues. ¿Por qué tanta desinformación de ese tipo de dieta? Bueno, ¿qué es? Explica un poco, porque lo has explicado tú mejor que yo. A ver, dentro de alimentación natural tenemos varias opciones, ¿no? Sería la alimentación natural cocinada y sería la alimentación natural BARF, que es la alimentación natural cruda. BARF al final quiere decir Bones and Raw Foods, es decir, huesos y carne cruda, ¿no? El problema o la falta de información respecto a esto es dos. Uno, que el pienso es súper cómodo, abrir y servir y te olvidas, ¿no? Nunca nos han puesto encima de la mesa a plantearnos qué se esconde realmente detrás de esas bolitas, cómo se fabrican, qué productos derivados de la fabricación se generan, qué impacto tiene eso en la salud de nuestros animales. Desde la facultad ya mamamos el tema de los piensos y las marcas de piensos que nos acompañan ya desde la facultad y acaban estando en nuestras clínicas, en nuestras formaciones, financiando congresos. O sea, es un tema, pues como las grandes multinacionales de alimentación de humana que están detrás de muchísimos congresos y muchísimas asociaciones profesionales, pues es exactamente lo mismo en animales. De hecho, muchas de las marcas de clínica forman parte de esas multinacionales de Nestlé y de todas estas grandes... Por desgracia, se habla más de eso porque al final interesa, porque hay dinero de por medio. Claro, entonces es como algo muy multifactorial, ¿no? Sí que es verdad que ha habido un cambio en los últimos años. Yo cuando empecé a hablar de esto, Kira tiene 10 años, pues Kira desde el año y medio de vida come alimentación BARF porque teníamos muchos problemas de salud con Kira, digestivos, vómitos, diarreas, etcétera. Estábamos desesperados con piensos, pruebas, nada, funcionaba. Y yo al final, a la desesperada, encontré unos archivos por internet en inglés, o sea, no había casi información. Y para nosotros supuso tal cambio de vida que, mira, o sea, tú estás viendo la piel de gallina que se está poniendo, y es que siempre que lo digo se me pone la piel de gallina porque es que supuso un antes y un después. Además, súper rápido, según has contado, siempre ha sido como muy rápido el proceso de mejora de ella. Total. Entonces dije, wow, pensé... A lo mejor hay un montón de gente igual que yo en sus casas, desesperados o tal, con problemas de salud, y algo tan sencillo como dar comida de verdad a tu animal, adaptado obviamente a lo que es, que no es un humano, sino que es un tipo de carnívoro, esto se soluciona, ¿no? Y entonces a partir de ahí fue cuando empecé a divulgar, a partir de ahí la gente empezó también a probar, había otros compañeros que ya estaban mucho antes que yo metidos ahí, lo que pasa que sí que es verdad que fui yo un poco el que públicamente empezó a divulgar en redes sociales sobre esto, con la mierda que conlleva recibir, pero yo es que no me arrepiento de dar ese mensaje, y de hecho tengo muchos compañeros veterinarios de hace 3 años verlo como Satanás, y hoy en día que esos mismos compañeros me digan, tío, pero ¿cómo la gente le puede dar pienso al perro? ¿Sabes? Yo es verdad que yo, por ejemplo, es algo que cuando me acabe los 250 kilos de pienso que tengo, que ya sabes que empezaré porque quiero probarlo y demás poco a poco, porque luego está la parte de que a mí esas cosas me dan un poquito de... Pero hoy en día, por ejemplo, lo guay es que hoy en día tenemos más marcas que ya te presentan los menús hechos, o sea que ni siquiera lo tienes que hacer tú si no quieres, o sea, lo puedes comprar, simplemente lo tienes en el congelador, descongelas en nevera y ya está. Que por lo que sea la opción de alimentación cruda no te convence, que por lo que sea hay una enfermedad X que no se adapta, bueno, pues haz una alimentación cocinada, pero siempre hay opciones, y aunque hay algunos casos puntuales
que no les sienta bien ninguna, son casos bastante anecdóticos. Pero eso que al final no se hable. Yo de gente cuando le he dicho, oye, pues estoy pensando, o no sé qué, tal y cual, es como todo. Eso es porque te lo quiere vender, porque le interesa, porque tal, pues al final... Yo siempre digo lo mismo con esto. Cuando me dicen, no, es que tal, digo, mira, yo llevaba divulgando sobre alimentación natural 4 años hasta que di la opción de hacer servicios de nutrición, de mundo animal. O sea, quiero decir, yo todos esos 4 años no monetizaba esos mensajes por ningún lado, ni en colaboraciones, ni en servicios, ni nada. O sea, quiero decir, es que no ganaba nada con ello. De hecho, todo lo contrario, porque recibía mucha mierda al respecto, ¿no? Entonces, quiero decir, yo nunca he sido un motivo de ganar dinero. O sea, ¿quieres ir a comprar un saco de pienso? Dáselo. O sea, quiero decir, si no tengo problema con ello. De hecho, lo otro, lo tienes ahí. Si lo quieres hacer, lo haces. Si lo quieres comprar hecho, lo compras. Es así de simple. Entonces, a mí en ese caso no me afecta ese tipo de mensaje de te quiere vender, porque yo hasta hace relativamente poco no tenía ninguna opción ni de hacer un curso conmigo, ni de hacer un servicio conmigo, ni nada de esto. Entonces, quiero decir, yo he dedicado todos esos años gratis a hablar del tema. ¿Crees que esto en carreras y demás se empezará a meter poco a poco? ¿O crees que es algo todavía muy utópico porque no interesa? Se empezará a meter desde otro punto de vista, porque en la carrera sí que nos comentaban algunas pinceladas, pero obviamente totalmente descontextualizado y con los típicos mitos sobre la alimentación natural que escuchamos siempre. De hecho, recuerdo un par de discusiones con algún profesor, yo pidiendo una argumentación más científica y no tan una opinión y tuve un par de discusiones. Luego dije, Adri, cállate hasta que acabe la carrera porque este vaso no te la cae. Pruébalo, tal, sí. Y luego ya... sí que creo que es inevitable que poco a poco haya más formación de esto. Al final de la carrera, la nutrición que nosotros damos de pequeños es muy poco. O sea, tenemos una asignatura de 1 año de nutrición, sí, en veterinaria, pero es que el 90-95% de esa asignatura anual son animales de granja, no son perros y gatos, porque ya como que se asume que el pienso está ahí y simplemente abrir y servir, ¿no? Y tienes para todas las patologías diferentes y todo genial y maravilloso. Pero esto va a cambiar. Y es gracias a los tutores a los que va a cambiar, no gracias a los veterinarios, desde luego. ¿Pero crees que es una lucha que hay que seguir para cambiar el sistema desde dentro? O tú dices también en parte de los tutores, esa visibilidad, ¿cómo habría que hacer para que esto se enseñe más o que sea más visible? Cuando... El boca a boca, a lo mejor. Sí, pero cuando... Sobre todo, 2 cosas. Una, muy importante hacerlo bien. Si vamos a tomar la decisión de hacerlo en casa, nosotros hacerlo bien. ¿Por qué? Porque tú vas a ser el conejillo de indias para tu veterinario. Es decir, si no lo haces bien, tu veterinario se va a reafirmar en esto está mal y esto no solo trae problemas y esto no sé qué. A diferencia de los que lo hacen bien y sus veterinarios dicen, ostras, vaya cambio pegado con este problema de salud, vaya cambio tal, ¿qué estás haciendo? Y ahí al final la gente al principio no lo dice por miedo y luego le dice, pues mira, llevo X meses dándole alimentación BARF, ¿no? Lo que pasa que, es lo que te decía, es muy complejo, hay muchos engranajes detrás de todo el tema de la industria del pet food, entonces creo que realmente el cambio no viene directamente por los veterinarios, sino viene por los tutores, que cuando ya no te viene uno anecdótico a la consulta y te dice doy alimentación BARF, sino que te vienen 5, 6, 7... tú ya te ves un poco acorralado como profesional. Sí, obligado a... Claro, obligado a lo mejor a formarte un poquito, a leer un poquito más sobre ello que lo que te hayan podido contar, básicamente porque quieres ayudar a tus pacientes. Entonces, eso es el cambio. Yo, de hecho, me acuerdo de las primeras charlas que di, se planteó una por la mañana para veterinarios y una por la tarde para tutores. La de tutores, no sé, las plazas que habían, por lo que la sala eran 35 o 40 plazas, se llenaron en poco rato todas las plazas. Y la de veterinario se los habían apuntado 2. O sea, para que veas un poco el cambio de... Y la empresa que me contrató, tal, ostras, no sé qué, y dije, no pasa absolutamente nada. Borrata de veterinarios por la mañana y le hacemos también una segunda para tutores por la mañana. Si tú no quieres formarte, no te preocupes, te vamos a obligar a que el sistema te haga de alguna forma formarte. Y cuando te empiecen a llegar muchos pacientes y clientes que toman otras alternativas que no son el pienso, pues te vas a ver en la obligación de decir, vale, ahora sí, tengo que leer y formarme en ello. Yo también me imagino que como todo habrá mucho negacionista que aunque eso le dé igual. Sí, lo que pasa es que a mí me parece curioso, y tú, por ejemplo, que has estado en webinars míos y todo esto, intento ser bastante riguroso cuando voy a dar temas controvertidos, de apoyarme en si hay estudios de esto, no, explicar los procesos de lo que pasa. Seguramente todos los contras del pienso que tú has escuchado en algún webinar mío no te lo había explicado nadie en la vida. Y en cambio es fácil que alguien te hable de bacterias con alimentación cruda, te hable de los huesos, te hable de esto y te hable de lo otro, ¿no? Sin explicar más allá o qué hay de cierto o de mentira en eso. Pero justamente
los contras del pienso nadie los explica. Entonces me hace gracia que digan, no, si es que simplemente estamos dando pros y contras. No, porque es que tú del pienso no lo estás explicando. Y esa persona creo que debe tener la información de lo que supone que su animal consuma toda su vida, todos los días, esas bolitas. O sea, es que yo, eso es lo que hablábamos, yo nunca he escuchado un contra. Es verdad que como tutor como tal, llevo casi un año, pero la perra de mis padres, que yo he estado, tiene 14 años. O sea, en la vida a mi perra le han dicho, a mis padres, el pienso puede ser malo, hay otras opciones. Es que nunca he oído hablar de nada. Conozco mucha gente con animales y es lo que hablábamos, es lo más rápido, lo más fácil, pero nunca he escuchado otra opción hasta que te conocí a ti, por otros, o sea, yo te conocí a ti por otros motivos, tal ahí, y al final es verdad que he estado en charlas tuyas y demás y todo eso, y cómo lo explicas de bien con temas científicos o diciendo, oye, mira, no es que esto no es una opinión mía, es que esto está aquí, estos son casos que tal, hay todas las opciones, no tiene por qué ser totalmente estricto, y es algo que nunca he escuchado yo te digo, hace poco que he visto en una publicidad de Instagram, una cuenta o algo que también hablaba un poco de eso, es que no hay nada. Y mira que sigo mucho el tema de los animales por la perra, que me interesa, y no hay nada. Entonces es cuestión de tiempo, poco a poco ha habido un cambio, ya te digo yo, que yo sí que lo he notado, ha habido un cambio muy grande a más en estos últimos años, entonces es cuestión de tiempo que poco a poco se vaya divulgando y hablando más del tema. Y hablando más del tema, tú has escrito 2 libros, tienes Mundo Animaloide, tienes tus webinars, tienes tus cosas, sé que tienes cosas próximas. Eso, o sea, es una persona que no deja de reinventarse o que no deja de hacer cosas dentro del mundo. ¿Hay algo de lo que no tengas planteado, que sé que tienes varias cosas planteadas, que te gustaría hacer, que tengas ahí como guardado o que te faltaría por hacer o que te interese hacer? Ahora estoy como un poco pensando, ¿no? De hecho, los libros, y desde aquí mando un saludito a mi psicólogo, ex psicólogo, porque me ayudó mucho con el tema de los libros, que estaba muy atascado y todo esto. Los libros siempre pretendieron, por ejemplo, llegar a un público diferente al de las redes sociales, es decir, que ese libro pudiera acabar, por ejemplo, en casa de tus padres, porque tú se lo has regalado, por ponerte un ejemplo, que no me siguen en redes sociales, y por lo cual esos mensajes del libro iban a ayudar a que esos animales mejoraran su bienestar. Entonces, a raíz un poco del libro, lo que sí que tengo guardado es de qué forma mi mensaje o el mensaje que yo expongo en redes sociales puede llegar a otros campos, ¿no? De gente que no me sigue en redes sociales directamente. Entonces, me queda ahí pendiente tema del podcast, que es algo que me gusta mucho hablar, como estamos comprobando. Entonces, es algo que tengo pendiente y que saldrá, eso está más cerca que lejos. Y luego, obviamente, me encantaría el tema de la televisión desde un punto de vista de educación a los tutores, porque creo que la televisión está en deuda con todo el mundo animal por todo el daño que ha hecho con los programas de educación canina. Entonces está en deuda en intentar un poco compensar, que no lo va a conseguir, pero intentar un poco compensar toda la mala información que ha echado sobre el tema de animales. Netflix, desde aquí llamamos a Netflix para que hagan un programa para Netflix. un docu-reality de Adrián de animales. Y esas son un poco así las cosas un poco más diferentes. Lo demás, pues como dices, es reinventarse. Tengo ideas, me vienen ideas, la pruebo, funciona, no funciona, tal. O sea, por ejemplo, tienes el tema de los coffees, que... Sí, esto también es relativamente nuevo, lo de las píldoras. Sí, empecé este mes de formación sobre un tema concreto, una vez al mes, con una clase, low cost, porque al final yo me gustaría encontrar ese punto en el cual puedo ayudar, puedo divulgar y puedo ganarme bien la vida. Entonces, pues es ir probando cosas poco a poco. O muchas veces, ¿no? Con el tema de colaboraciones en redes sociales, que mira que hago pocas, pero aún así siempre hay gente como que le molesta de vez en cuando y es como, chico, es que todo el contenido que te estoy dando el resto de días, ¿quién me lo paga este tiempo? Tienes que comer. Claro. Yo hoy, o sea, quiere decir, yo puedo dedicar, hoy por ejemplo, puedo dedicar el día a hacer cosas entre el podcast, esto y lo otro, que yo no voy a cobrar absolutamente nada. Entonces la gente tiene que entender que la gente que nos dedicamos a redes sociales, de algún sitio tenemos que monetizar y vivir, que yo soy autónomo, pago mis impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, poco a poco, pues quiero ir probando a ver si encuentro eso. Entonces lo de los coffees fue algo nuevo y vamos a probar qué tal. ¿Habrá más libros? Me encantaría que hubiera más libros. Me da un poco de miedo porque me acuerdo cómo estaba de atascado cuando me puse con ellos, porque además es que estaba escribiendo 2 a la vez, el del perro y gato, entonces supuso como un doble reto, que ya de por sí uno es un reto.
Y me encantaría, pero ahora mismo, ni estoy escribiendo ni está encima de la mesa. Entonces, pero sí me encantaría porque al final cuando escribí estos libros pretendía que fueran una guía general de muchísimos temas, de salud, alimentación y educación. Entonces me gustaría ahora que ya ha nacido esa base, hacer específicos, ¿no? Un libro de alimentación, un libro de educación. Entonces esa era un poco mi idea. Ya. Adrián Conde, aparte de todo esto de animal, también tienes tu parte más personal que como creador de contenido, como he dicho antes, en tus redes más personales. Aunque las tienes muy ligadas, al final si sabes eres muy abierto en tu parte más profesional. ¿Hay algún problema que hayas tenido con algún cliente de animales por tu otra parte personal? Porque es verdad que tú en tus redes, a pesar de crear de contenido, tienes una opinión muy clara y muy fiel a tus principios y valores, con muchos temas, tanto políticos como de tema LGTBI, todo eso. ¿Hay alguna vez que algún paciente o algún que te haya dicho, oye, mira, no porque sé que piensas así o porque eres así o tal y cual, que te haya sido un problema para ti? Así directamente no. Sí que es cierto que cuando en mis redes de veterinaria toco algún tema bien de política o con el orgullo, cuando llega el mes del orgullo, eso sí que es como muy claro, sí que hay una bajada de seguidores en cuanto saco algún tema y sí que llegan algunos mensajes de no, si va a ser por aquí, pues yo me voy o tal, o no sé qué. Chico, ahí está la puerta, o sea, chao. Es que de verdad que me produce cero problemas que se vayan ese tipo de personas. Es que no las quiero en mi casa de internet, de las redes sociales, pero es que tampoco las quiero en mi consulta. Y por suerte, por desgracia, yo me he sabido mover para ganarme bien la vida, incluso teniendo la consulta, como para poder seleccionar si hay algún paciente que yo no quiero o no puedo atender. Entonces, sé que el resto de personas no lo puedo hacer, pero yo sí, entonces no quiero este tipo de gente con este tipo de pensamiento. No necesito que seas afín a mí al 100%. En cuanto a posturas políticas o posturas sociales o todo esto, pero obviamente dentro de unos mínimos. Sí, un mínimo de educación de, oye, podemos ser contrarios, pero si veremos, sí, o sea, en el caso, el principal protagonista en ese caso es el animal, o sea, lo que queremos es que el animal mejore y demás, pero es verdad que hay muchas veces que, pues por desgracia es así, hablábamos antes el tema de las redes sociales, estamos en un momento donde en cualquier momento... No sabe de decir, o sea, la gracia es que nosotros vamos a salvar a tu animal, porque si dependiera de que era de ti, ¿sabes? Me daban ganas de no hacerlo, ¿sabes? Por ese tipo de mensajes que pones tú contra este tipo de colectivo, contra este tipo de personas o tal, pero bueno, pues al final pues tú vas a tratar al paciente, que el pobrecito no tiene la culpa de nada. Pero es verdad que yo sí que lo noto mucho, sobre todo en la veterinaria, claro, al final más exposición, por lo cual cuando lanzas un mensaje, y me hace pensar en muchos compañeros que se dedican a hacer divulgación sobre activismo LGTBI, entre otras cosas, la cantidad de mensajes que reciben de forma diaria, que me parece excesivo y me parece muy fuerte. ¿Algo surrealista que te haya pasado o alguna anécdota buena y demás con animales? Cuando tenías a lo mejor la clínica que era más cercano o a lo mejor online, algo que digas tú, esto me dejó marcado o me hace mucha gracia o me acuerdo de esto. No, marcado no, o sea, partiendo de que soy... Sí, partiendo de que soy una persona que tengo muy mala memoria, o sea, quiero decir, fatal para acordarme de estas cosas. No había anécdotas muy relevantes. Sí que es verdad que cuando tenía la consulta, pues sí que podías notar que a lo mejor había gente que realmente el perro ni siquiera necesitaba una revisión o no le pasaba absolutamente nada, pero sí que venían un poco a lo mejor más por el concepto Adrián Conde Vet es el que me va a atender, un concepto fan, por decirlo de alguna manera, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, y era como, bueno, el perro está genial, no le pasa absolutamente, pues es que ayer lo había visto tal, no sé qué. Y eso sí que se había repetido con 2 o 3 personas, y obviamente esas 2 o 3 personas pues ya daban pie a, bueno, pues si quieres algún día, tomamos algo fuera, quedamos, cenamos, no sé qué, no sé cuánto. Pero tampoco nada así... Bueno, a ver, luego puede haber casos como los míos, que yo pensaba que la perra, poco de tenerla, tenía ya un quiste o tenía tal, y era el ombligo. Mario, ¿estás seguro que...? Y yo, no, yo he visto por internet que el ombligo tiene que estar aquí y eso no es el ombligo. Y al final, efectivamente, no le pasaba nada a la perra. Y... O sea, ese tipo de anécdotas sí, ¿no? En plan de que vienen súper asustados y resulta ser el ombligo, vienen súper asustados porque, Dios mío, es que se ha de haber dado un golpe porque he visto un diente en el suelo y es un cachorro y está cambiando los dientes, al igual que nosotros también cambiamos la dentadura a adultos. Entonces, este tipo de anécdotas así, de cosas obvias
que en verdad denotan un poco como la falta de conocimientos que tenemos en torno al sector animal, ¿no? Al final, y por eso me ayuda a seguir en redes sociales, porque como es necesario esta figura. O sea, sí, además lo que decían ahora, que hay mucha gente que se ríe y demás de hacer un curso de animales. No sé cómo te parece a ti, me parece bien, porque al final yo, por ejemplo, siempre he querido tener un animal propio y demás, todo eso, pero es que hay mucha... O sea, una cosa es que tú quieras y es un paso y tienes muchos pros y contras, pero hay muchas cosas. Y te digo, yo, por ejemplo, el ombligo. O una vez fui al veterinario literal, bueno, tengo la de casa, y dije, oye, que es que le ha salido un bulto aquí. Y me dijeron, es el chip. Y yo, vale, perdona, tal, ya lo dices tú. Qué vergüenza de que... Otra cosa así de estas que siempre causa mucho revuelo es que los perros macho tienen un bulbo en el pene, ¿vale? Que cuando se excitan se hincha, ¿vale? Y eso lo que hace es que quede dentro de la vagina de la hembra para poder eyacular y que la reproducción sea más factible. Claro, pero cuando se excitan de normal, aunque no estén copulando, también se hincha en medio del pene ese bulbo. Entonces la gente se piensa que se le ha subido un testículo a la mitad del pene. Y es como, no, los testículos están aquí, ¿ves? Están aquí, que no se mueven. Lo otro es esto. Anécdotas como estas, muchas. Y respecto a lo del curso, quitando un poco más allá de la gente de este gobierno rojo comunista que solo nos quiere hacer esto, lo otro, bla, 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 me parece algo muy positivo, teniendo en cuenta lo que estamos diciendo y estamos evidenciando la falta de conocimientos base en animales ahora mismo con 4 cosas, ¿no? Teniendo en cuenta que además, ya no solo por cuidar a tu animal como toca y tener unos conocimientos base, sino porque hay que entender, y de ahí la importancia de los veterinarios y que se nos vea como sanitarios y como parte de la salud, que un perro y un gato puede ser un problema para la salud pública del resto de personas, bien por una enfermedad transmisible o bien por un problema de conducta. Un perro con agresividad que no está tratada y que además esa agresividad ha acabado desarrollándose por una mala educación y una falta de conocimientos en casa, ese perro es un problema si no se trata para la población. Entonces, quiero decir, creo que debemos de ampliar un poco más las miras a la hora de, no, es que yo no quiero que me obliguen a hacer un curso porque tal, porque... No, es que tu perro vive en sociedad y como vive en sociedad necesitas unos conocimientos mínimos para que pueda vivir bien en sociedad desde un punto de vista de salud física y de salud conductual. Entonces yo no veo ningún problema en el curso. Está bien. Pero si es que ya no va a ser tan... O sea, quiero decir, obviamente nos falta el reglamento para ver cómo se va a aplicar todo esto, pero que tampoco... Y que tampoco va a ser un curso de que es un máster o es un o sea, me imagino serán... Manolo, tranquilízate, es que cosas no súper básicas, clases, hijo, súper básicas de sota, caballo y rey, y que al final, y que tendría que ser más específico, pero como hemos hablado, hay mucho desconocimiento incluso de gente que tiene perro desde hace 20 años. Al final todo evoluciona, todo salen cosas nuevas, pero es que pasa con animales y pasa con... Es que ese es el otro perfil, ese es el otro perfil, el de yo he tenido perros toda la vida, el de yo tal, y es que ese perfil... Ay, yo lo paso muy mal. Ay, Dios mío. Voy a tenerla y tuve como 500, además es como cuando yo dije, he contratado, o sea, de una persona, un etólogo. ¿Para qué te gastas el dinero en no sé qué? Porque es que esto, no, pues le das un cachete. Digo, pues igual que yo tengo un psicólogo, porque, o sea, pues los perros perden a los dueños, pues si yo tengo un psicólogo, mi perra tiene un psicólogo. Y ya está, y al final es eso, y es una manera de hacerlo, o sea, cada uno que haga con su mascota, entre comillas, lo que le dé la gana, o sea... Me parece que como que lo puedes gestionar todo tú. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Mira, tú puedes tener hijos y tú les educas, pero no te hace docente, no te hace profesor el hecho de enseñarle a tus hijos a hacer determinadas cosas, porque no tienes los conocimientos para ello. Igual que tampoco eres médico por saber tratar una diarrea de tu hijo de un día, o saber qué hacer cuando tiene fiebre o no tiene fiebre. Y en cambio con los animales parece que todo el mundo tiene el título de todo. Todo, pero es que todo es lo mismo. También digo una cosa. Dale con el hocico, cuando yo decía, es que no se deja de mear y de cagar. Cógela y le metes el hocico ahí, la llevas y le pones la caga. Además es súper curioso porque es que este mismo perfil de persona que te niega el hecho, por ejemplo, de que los animales tengan emociones y todo esto, luego les atribuye cosas que los perros no tienen, como el sentimiento de culpabilidad, de ha venido a casa, ha destrozado esto, mira la cara que está poniendo, sabe que lo ha hecho mal. No. Además, tú me lo dijiste, yo me acuerdo una vez que te dije, va y tal, y cuando llego a vivir con la fregona, me dijiste, Mario, los perros no se acuerdan de lo que has hecho 10 minutos... No, es que no es un sentido... Y en cambio, este tipo de personas le atribuyen sentido de culpa. Ah, bueno, pues entonces, ¿qué es? Bueno, en muchos casos, si le estás riendo en ese momento, es miedo hacia ti, básicamente, y son señales de apaciguamiento en plan de, me estás dando miedo. Y segundo, que lo que sí que puede haber es una asociación entre
presencia del humano y un castigo. Entonces, tu presencia automática ya hace generar ese malestar y esa incomodidad. Pero no hay un sentimiento de culpa al respecto, porque la culpa viene de la moral, y la moral es humana. El bien y el mal, y siempre estamos nosotros en batalla, ¿no? Por ejemplo, de cuando es gente super ultra mega religiosa. No, es que el tema del colectivo tal está mal, no sé qué. Desde su punto de vista moral, eso está mal. El resto de personas más avanzadas, pues no, pero quiero decir, para que entendamos que la culpabilidad, la culpa de algo está asociada a la moral, y la moral es humana, no es en animales. Entonces, un perro no siente culpabilidad. Es que es algo bueno, es algo que parece básico. ¿Cómo puede sentir culpabilidad un perro por rebuscar en la basura cuando además es un carnívoro carroñero, que es lo que ha hecho toda su vida? Restregar en la basura para ver qué podía sacar. Es que para él es una conducta innata y normal, no está mal. No. Bueno, vamos a sección de recomendaciones, vamos a las marionadas estas. Venga. Para ya otro esto. Dime un libro. Pues mira, te voy a recomendar el que me estoy leyendo ahora, del cerebro millennial, de Neuronacho en redes sociales. Yo voy a recomendar, porque yo me he puesto así cosas de animales, el libro del libro de la selva. Que no la película, porque no lo he leído. El libro no tiene que ver nada con la película, el libro es más... A ver, está la película animada y la película de acción real, que la acción real está más fiel al libro, pero el libro es más potente, por así decirlo, no es tan bonito. Entonces, recomiendo ese libro, ahora con los animales. O sea, es diferente a la película. La gente que se ha leído la película no es muy fiel al libro. Dime una película o serie. Mi película favorita, Prácticamente Magia. ¿Cuál es esa? La de la Sandra Bullock. Vale, ya sé cuál es. Vale, sí. Es bastante, tiene años. No, sí, pero sé cuál es. Yo de película he elegido Jumanji. Ay, me encanta. Porque, bueno, hay animales y es una película... La clásica, sí. La nueva ni la he visto. Yo también. La clásica para mí es una película que yo he visto 1000 veces en VHS. Cuando eso. Y a nivel de algo musical... Pues mira, una canción de La Fúmiga, que es un grupo de aquí, de Valencia, y la canción Llavors se llama. Son semillas. Luego la escucho a ver. Y yo voy a recomendar, así que vamos a hablar de animales, Mi gato de Rosario. Que es algo muy así. Bueno, Adri, que muchas gracias por haber aceptado la invitación, por estar aquí. Bueno, la gente más lo pone de todos lados. Tiene 2 libros, uno dedicado a perros y otro dedicado a animales. Tiene su comunidad de Mundo Animaloide, donde trata más temas etológicos y de nutrición, que si quieres conocer mucho más, ahí lo tenéis. Tiene sus webinars gratuitos, sus coffees más baratos que un café, literal. Además, con PDFs, con vídeos de 50 minutos, que eso es un capítulo de HBO. Y muchas cosas que, bueno, sus redes sociales, también la personal, que hay que darle apoyo ahora. Pray por eso. Y nada, y que Netflix, por favor, le haga un programa. Sí, Netflix. Ya que o HBO o Disney o Amazon. Oye, que no lo cerramos a ninguna plataforma. Prime Video, lo que sea. No nos vamos a poner exquisitos. Nada, que muchas gracias a ti también, Mario, porque creo que al final pues el tema de animales es algo que está a la orden del día. Como decíamos, hay más animales que niños. De hecho, una de las cosas que siempre digo también, y concretamente, que aunque no hayamos hablado del tema, la comunidad LGTB está bastante ligada, en la mayoría de casos, a animales, porque en muchos casos son las únicas familias que tienen. Entonces, nada, me parecía un tema súper interesante de tocar. Pues nada, muchas gracias y a ver pronto otro, si no. Hasta luego.